Leemos y estudiamos sobre historia, pero ¿qué tan vieja es la historia? Señor Cerebro presenta. La historia es el estudio de lo pasado para memoria y uso en el presente y futuro. Nace junto con la habilidad humana de crear memorias. La historia la clasificamos en tres grandes grupos: la prehistoria, la protohistoria y la historia propiamente dicha. La prehistoria parte del nacimiento de la especie humana, es decir, desde la aparición del Homo, en particular el del Homo habilitus, hasta ahora. Eso es aproximadamente hace unos 2 millones de años. Y termina la prehistoria con la creación de la escritura, unos 2500 años antes de Cristo. La prehistoria es una época muy grande. Por consiguiente, algunos historiadores han tratado de crear lo que estamos llamando hoy en día protohistoria, que es la unión en el que aparecen civilizaciones que tienen la escritura junto a otras que no la tienen. Así que es un proceso intermedio entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. En esta protohistoria, que la podemos calcular en unos 2500 años antes de Cristo hasta unos 500 años antes de Cristo, lo que surgen son sociedades mucho más organizadas, con mejor manejo de los minerales, del hierro y el cobre en particular, y cómo se van conviviendo y creando lo que llamamos sociedades humanas hoy en día. La protohistoria termina en el 500 a.C. aproximadamente. La historia la podemos clasificar en 4 grandes bloques, que son los clásicos de su estudio. La historia antigua, desde el 2500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el 473. En el 473 hasta el 1492 empieza lo que se llama la Edad Media. Luego, con el descubrimiento de América y hasta la Revolución Francesa, es decir, de 1492 hasta 1789, hablamos de la Era Moderna, terminando en la Era Contemporánea, que parte de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pero aún no hemos contestado, ¿qué tan vieja realmente es la historia? Como hemos descubierto gracias a los paleontólogos, los que estudian los fósiles, y a los geólogos, los que estudian la Tierra, sus edades y sus cambios, antes de la aparición de los homos o de los hombres, existían muchos tipos de animales, entre otros los dinosaurios, con unos cuantos millones de años antes que nosotros apareciéramos, o el propio planeta, la Tierra, que se considera que tiene unos 4.000 millones de años. Aunque antes de que apareciera el hombre no hablamos de historia, sino de eras o de etapas. Sin embargo, esto compete a otras ramas de las ciencias. No es propiamente historia y menos historia del hombre. Si contamos desde Heródoto, es decir, unos 500 a.C. hasta la fecha, la historia como medio para guardar a la memoria hechos importantes y trascendentales apenas tiene 2500 años. Bastante joven, si se tiene en cuenta que si hacemos una película de 100 minutos, desde el primer Homo sapiens hasta llegar a la escritura, hablaríamos que esta etapa, la prehistoria, tendría 92 minutos. Desde la escritura hasta la creación de la historia como la conocemos hoy, tendríamos unos 6 minutos. Desde la historia desde Heródoto, Roma, medioevo, modernismo y contemporáneo, apenas tendría 2 minutos. Y lo que puede ser más alarmante, la historia desde la creación de la internet hasta hoy apenas duraría algunos segundos. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo con tus compañeros. Si quieres conocer algún otro tema o quieres hacernos preguntas para que podamos contestar en algún otro video, por favor hazlo en nuestros comentarios. Es todo por hoy. Señor Cerebro se despide. Hasta pronto.